Más de 3 años han pasado de esta balacera tras un atraco en Eurocronos, donde murieron varias personas, otras quedaron arrestadas, y en el marco de este proceso continúan las investigaciones. Entre las últimas noticias que se han registrado sobre este caso es que el policía involucrado en el caso Eurocronos guarda silencio y ha quedado aprehendido. Wainkiri Quispe es acusado de ser el policía que disparó en contra del exgerente de la joyería el 13 de julio del 2017 en Santa Cruz durante una balacera entre uniformados y asaltantes. El policía Edgar Wainkiri Quispe, que se presentó a declarar de manera voluntaria en pasadas horas, ha quedado aprehendido por una orden de la Comisión de Fiscales integrada por Yolanda Aguilera, Ana Luisa Heredia, además de otros, luego de abstenerse a declarar por el caso del asalto a la joyería Eurocronos. Y establecemos contacto en este momento con el doctor Jorge Santisteban. Él es abogado de Eric Peña, quien era gerente técnico de Eurocronos y que por supuesto está siguiendo el caso. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Lorena, muy buenos días. Gracias por invitarme para aclarar esta situación y en qué fase nos encontramos, cuáles son los detalles. Esto empieza en pocos días atrás cuando el ITCUB, dependiente de la policía boliviana, presenta un dictamen pericial muy bien elaborado, profesionalmente hecho. Nosotros valoramos eso. Sin embargo, hay que completar algunos detalles para llegar a ciertas cosas que nosotros necesitamos conocer. A raíz de este dictamen pericial, Lorena, que la Fiscalía ha emitido una orden de aprehensión para Edgar Wainkiri Quispe y además ha ampliado la investigación para otros 4 policías, haciendo un total de 9 policías que serían imputados prácticamente por este caso de Eurocronos. Este policía, el día de ayer, se ha ido a presentar voluntariamente obligado, porque había ya una orden de aprehensión, y se ha presentado a la Fiscalía. Sin embargo, se abstuvo de declarar. Entonces, el día de hoy, la señora fiscal lo va a poner a la jurisdicción y competencia del juez correspondiente, es decir, el juez cautelar, para que defina su situación jurídica o legal. Ahora bien, nosotros vamos a solicitar, obviamente, la detención preventiva de este ciudadano por el hecho que cometió. Está identificado plenamente por el informe o el dictamen pericial del ITCUB. Y posteriormente también cabe recalcar en este caso de la importancia de ese informe, porque hay detalles que nos están dando más luces para terminar el proceso lo más pronto posible. La Fiscalía se ha fijado como plazo 90 días para terminar las investigaciones. Ahora bien, lo importante es que tenemos que tomar en cuenta de que el dictamen policial confirma de que no hubo disciplina de fuego por parte de los policías que estaban en el lugar. Confirma de que esos primeros policías que llegaron casi simultáneamente con los atracadores tenían conocimiento del hecho y pudieron obviamente haber evitado el hecho delictivo. No se puede razonar, es decir, ¿cómo puede esas personas vestidas de civil que portaban armas, que eran policías, lleguen con 1 minuto de diferencia de los atracadores? Lo que quiere decir, esto se infiere, de que unos salieron primero y los otros inmediatamente después para llegar al lugar. Entonces formaban parte de una combinación criminal entre malos policías, los atracadores y también autores intelectuales. Hay que tomar en cuenta de que la señora fiscal también, además de la orden de aprehensión para Edgar Wainkiri, ha dictado un requerimiento de secuestro del arma de este policía, porque todavía la tiene o la porta. Entonces, esos 2 elementos importantes hay que tomarlo en cuenta. El día de hoy, la Fiscalía va a imputar a Edgar Wainkiri y también va a solicitar la detención preventiva en la cárcel de Palmasola, mientras duren las investigaciones.
Nosotros estamos conscientes de que desafortunadamente una de las características de nuestra justicia en Bolivia es que tarda, pero al final de cuentas llega la justicia. Y eso es lo que nosotros nos anima, tenemos más decisión, más firmeza en continuar el caso, porque vamos a llegar a la verdad histórica y a definir quién fue el que disparó a Ana Lorena. Pero también cabe la oportunidad de hacer un llamado a la reflexión a todas las autoridades que están al servicio de la sociedad. Aquellas autoridades policiales que tienen una misión constitucional, que es la de proteger a la sociedad, defender a la sociedad, que presenten a las personas que están siendo requeridas, ya sea para declarar o ya sea como personas en calidad de aprendidos, y no permitan que esto se dilate. Por ejemplo, le hablo al respecto porque, mire Lorena, este policía, hacían 5 días que ya debió ser aprehendido y nunca fue aprehendido por las autoridades, por los responsables de hacer ese operativo o esa actividad. Y el policía vino a presentarse por su cuenta. Pues esto quizás como una estrategia legal, pero no sirve, porque al final de cuentas él se presentó supuestamente voluntariamente, pero por la presión de una orden de aprehensión, por la presión social que hay para que él se presente, pues ya estaba siendo buscado, ya habían fotografías en todos los medios, en todas partes. Y él pudo haberse presentado inmediatamente después del disparo, o en esa fecha en que sucedieron los hechos, a los días, por un arrepentimiento o con el afán de esclarecer el hecho, pero no lo hizo. Esa figura de apersonamiento espontáneo no existe. Lo que hay es un apersonamiento obligado, ¿no? Entonces, son situaciones que nos preocupan, porque hay autoridades policiales que debieron haber combinado para que se presente, o por lo menos aprendido para que venga. 5 días. Entonces, hay que tomar en cuenta esa situación, que no se permita ya la obstaculización del proceso. Sigue adelante, Lorena. Doctor, tengo muchas preguntas sobre el caso, porque definitivamente se ha especulado, como es un caso mediático, se especuló mucho sobre este tema. Y la primera pregunta tiene que ver precisamente con el policía Edgar Huanquiri. Usted decía, las pericias apuntan a que ha sido este efectivo policial quien ha disparado en contra del gerente técnico de Eurocronos. Es decir, ¿qué dice la pericia? Y también tenemos entendido que el señor Peña lo ha identificado plenamente. Así es. Nosotros, al basarnos en el dictamen pericial que apunta a esta persona, nos hemos apersonado el día de ayer a presenciar la declaración de este policía que se ha presentado y que era buscado. Eric Peña lo reconoce en el primer instante, es decir, de pronto no tuvo dudas al pensar que era él, y evidentemente es la misma persona que indica el dictamen pericial, y es la misma persona que reconoce Eric Peña. De manera que no hay duda al respecto que es él el que hace uso de su arma de fuego para eliminar a Erwin Peña o al gerente de Eurocronos. Doctor. Entonces, se confirma esta... Sí. Bien, se confirma entonces esta situación. Otra consulta, doctor. Usted hablaba de que hay policías que están involucrados en este hecho. Claro, efectivos policiales que llegaron 1 minuto después de los delincuentes en el momento del atraco. Y uno cree en algún momento de esta situación, en estos 3 años que ha pasado este proceso, se creyó que fue un error de los policías al momento de encarar este tipo de atracos. Pero al parecer, y en el marco de las investigaciones, al parecer ha sido todo un plan que ha sido también coordinado entre atracadores y policías. Esto es gravísimo, doctor. Mire, uno de los indicios, Lorena, es de que esos policías llegan con 1 minuto de diferencia, 1 minuto y medio, pero no hacen nada. Es decir, no se los ve reaccionando, mucho menos tratando
de poner a una persona que coordine con ellos para evitar el atraco, para evitar el desenvolvimiento peor, es decir, el negociador que evita muertes al interior, el negociador que trata de persuadir para que se entreguen, y no lo hicieron, es decir, su actividad era otra, y además de que 1 minuto de diferencia con los atracadores, estamos hablando apenas de menos de 50 metros de distancia en el terreno. Entonces, lo que quiere decir que estos se reunieron en un determinado punto de reunión, en uno, en dos, y de ahí coordinaron el desplazamiento. Entonces, pero estas son inferencias personales en las que yo me baso en el dictamen pericial. El dictamen pericial claramente lo dice, que ellos tenían conocimiento, y además de que con 1 minuto de diferencia, 1 minuto y medio, uno no puede explicarse que ellos puedan llegar al llamado de auxilio o porque ellos estaban haciendo patrullaje alrededor. Porque vamos a aclarar lo siguiente, Lorena. Normalmente una patrulla policial que está en funciones lo hace con uniforme, ya sea a pie o ya sea motorizado, pero generalmente no se va de civil. De civil es para quizás hacer un operativo encubierto, pero en este caso no era un patrullaje que llegaron oportunamente. 1 minuto es casi nada. Entonces hay esos elementos que le doy y muchos otros más que en detalle. Verdaderamente este informe pericial es profesional, es muy buen, elaborado con mucha responsabilidad. Nada más que falta complementar a este estudio otras actividades como lo que los policías que se encontraban en el segundo piso del edificio al lado de Eurocronos, y también actividades en la calle Grigotá y en la calle principal del frontis de Eurocronos. Otras cámaras también deben ser revisadas, audios que se han entregado, es necesario que lo revisen y que completen el informe. De esa manera se van a cotejar aquellas dudas que quedan para que los estudios converjan en una sola conclusión. Es decir, me refiero al estudio planimétrico, al estudio forense, al estudio criminalístico o técnico-balístico. Bueno, ¿cómo cambia la situación y en el marco de la investigación, ¿no? Después de 3 años de este hecho, doctor, que nos hace ver la situación por otro camino, un plan que podría haber sido planificado por atracadores y por policías. Doctor, ¿cuántos efectivos policiales están siendo investigados actualmente? ¿Sabíamos que en el inicio de las investigaciones hubo obstaculización en el proceso investigativo? ¿Esto sigue así? Mire, hay indicios de que todavía continúa, porque si este policía, este funcionario policial, es un sujeto que estaba siendo buscado para ser aprehendido, los responsables no lo aprendieron. Entonces, y dejaron que él venga por su cuenta. Es decir, o por lo menos lo hizo así. Esos son indicios de que a nosotros nos preocupa. 5 días es demasiado tiempo para que no lo aprendan. Ahora bien, por otra parte, es necesario también tomar en cuenta de que los otros, en total son 9 policías, 4 al principio que están juntamente a la cabeza de Gonzalo Medina, Moreira, Ruiz, Silva. Esos son los primeros. Los siguientes son estos 5 a la cabeza de Erwan Guaquiri y otros 4 policías más, que son aquellos que llegaron próximos a los atracadores. Ellos van a ser citados en las próximas horas para que presten declaración. Y ahí la señora fiscal va a determinar una determinada decisión. Doctor, ¿por qué se lo cita a declarar recién ahora, después de 3 años? Precisamente porque no se tenían nombres con seguridad, porque cuando se los convocó a declarar en ese mismo año del 2017, Gonzalo Medina mandó a personas que no tenían absolutamente nada que ver con el atraco, es decir, o con la intervención policial. Mire usted, mandó a declarar a policías que estaban con descanso, que no estaban en el lugar del hecho, a policías que estaban con permiso por razones personales, a policías que estaban haciendo uso de
de una baja médica. A ese extremo llegó Gonzalo Medina. Y además, Gonzalo Medina dio por cerrado el caso para la FELCC. ¿Y por qué lo dio por cerrado? Si todavía faltaba muchísimo para identificar y para saber las conclusiones o la verdad histórica. Entonces, no hay duda que Gonzalo Medina tenía conocimiento, pudo haber evitado y no lo hizo. Tenía muchos intereses. Y Gonzalo Medina estaba apadrinado por gente de más arriba. Entonces, era una combinación criminal poderosa, porque aquí en Santa Cruz, Medina era un super policía, que estaba por encima del mismo comandante departamental, lo sobrepasaba en autoridad. Entonces, era verdaderamente un hombre muy peligroso. Ahora, doctor, después de que Gonzalo Medina, el teniente Moreira hayan sido alejados de sus cargos, ¿eso de alguna forma benefició a la investigación del proceso? Y en el caso de los otros policías investigados, ¿ellos también han sido alejados de sus cargos o siguen trabajando en la institución? No, siguen trabajando en la institución y llama la atención que incluso ascienden. En el caso de estos, por ejemplo, los últimos igual, los primeros igual. Entonces, esto preocupa. Cuando en una función pública, en una institución pública, Lorena, cuando un funcionario tiene situaciones de orden jurídico o son investigados en la vía ordinaria, se los pone a disposición. Es decir, no se los da de baja porque obviamente mientras no haya sentencia son inocentes, pero tampoco se los pone en ejercicio porque precisamente para evitar obstaculización a la justicia ordinaria. Y eso no sucede, eso es grave. Y posteriormente, obviamente, que habrán pues responsabilidades correspondientes. Bien, doctor, para finalizar, sabemos que el señor Peña todavía continúa con la bala que no puede ser extraída de su cuerpo. ¿Cómo está él en su salud? Eric Peña está permanentemente en tratamiento. Usted sabe que tiene que gastar mucho dinero para el control que le hacen, porque un objeto interno en el cuerpo y precisamente en el tórax, donde hay órganos muy delicados como el corazón, él no puede hacer su vida normal. Él no lleva una vida normal. El día de ayer ha hecho un esfuerzo para ir a reconocer al victimario. Entonces, resulta de que él está llevando una vida difícil, no solamente física, Lorena, sino también psicológica, porque esto afecta. Al ver al agresor al frente, él se sintió mal, pero está luchando por su vida, está tratando de hacer una vida normal. Bien, doctor, queremos agradecerle por esta entrevista y por ayudarnos a aclarar algunas dudas sobre este tema. Gracias, doctor, que pase buen día. Que tenga buen día.